El estado anímico que requiere el acto heurístico no se concibe que la llegada de Ouroboros se produzca en medio de un estado emocional de tensión, de profunda concentración, de enojo u otros similares. Se requiere que se conecten campos neuronales apartados, en el sentido que no han sido conectados nunca antes. Se requiere de sinapsis inéditas y difíciles de interconectarse. Téngase en cuenta la cantidad de cerebros que han trabajado o están trabajando en encontrar la misma solución y andan a tientas, pero por el mismo camino. El descubridor tendrá que ser la persona cuyas concepciones estén suficientemente libres de estereotipos y pueda pensar fuera de la caja, aquella cuyos conocimientos sean novedosos para el caso en cuestión, no académicos solamente los conceptos clásicos ya fueron Ouroboros hace tiempo. La personalidad del descubridor tiene que ser crítica de aquello que le han enseñado, y debe ser un retador, listo para reponerse a los futuros tropiezos, críticas y hasta escarnios. Parece cierto lo que alguien señaló un día, y está de acuerdo con lo que aparece en las biografías, que cuando la idea genuinamente novedosa surge pasa por 4 etapas. Primero se la considera un disparate, pasado cierto tiempo le reconocen cierta veracidad, pero pequeña. En una tercera etapa le reconocen todo su valor pero aseguran que ya ha sido enunciada, que es un fraude, y finalmente se la reconoce como la solución verdadera y novedosa pero de un carácter totalmente evidente, por lo cual no tiene ninguna importancia como descubrimiento. Las apariciones del Ouroboros se han dado en estados anímicos tranquilos. Parece necesario que la preocupación por el descubrimiento tenga que ser dejada aparte y que solo se piense en él, como algo curioso, interesante. Porque es obligada la motivación necesaria por el problema para que aparezca la conexión, pero el estado de ánimo al pensar en ello de ninguna manera podría ser tenso. La noción de aquello que se investiga y la noción semejante que se conectará con la primera deberán asociarse solas, y para ello es probable que se requiera de un estado con la mayor calma. Einstein, quien posiblemente fuera consciente de esto, solía disfrutar a menudo de tranquilos paseos en tren. Ya hemos visto que Newton tal vez descansara a la sombra de un árbol cuando se le apareció el Ouroboros u ocurrió algo parecido. Puede que pensando en cuál fuerza sujeta a la luna haya tomado descuidadamente una manzana. Contrario a esto, Mendeley gritaba, gruñía y maldecía cuando no encontraba las soluciones y cuando los que le escuchaban acudían alarmados. Espetaba que maldecía para que no se le produjesen ulceras. Contrario a esto, Mendeley gritaba, gruñía y maldecía cuando no encontraba las soluciones y cuando los que le escuchaban acudían alarmados. Espetaba que maldecía para que no se le produjesen úlceras. Esto último indica que después del desfogue llegaría una tranquila calma deseable para el acto heurístico. Cuando 2 elementos tenían propiedades químicas similares, pero no cabían en la misma columna por no corresponderse periódicamente sus masas atómicas, se le ocurrió forzar la masa del elemento que no encajaba. O sea, una acción egoísta y despreciativa del mundo, los demás poco me importan con sus masas atómicas equivocadas, le fue benigna. Cuando no había elemento para continuar una columna, similar actitud le hacía intuir que ya aparecerá, no ha sido descubierto. Y dejaba la casilla vacía. Solo así pudo conformar la periodicidad de los elementos. Y el futuro le dio la razón. Arquímedes descubrió su famosa ley en la tranquilidad de una tina de baño y Henry Poincare relata que sus 2 más grandes descubrimientos ocurrieron. El primero cuando puso el pie en el escalón de un bus y el segundo cuando atravesaba una calle en aquella época no había tanto tráfico. Por supuesto que detrás de esos dichosos instantes de alumbramiento existe un enorme trabajo duro, sobre todo en ciencias muy desarrolladas como las matemáticas y la física. Según el matemático e historiador E.T. Bell es absolutamente imposible para cualquier ser humano llegar siquiera a familiarizarse con la enorme masa de trabajos matemáticos que han aparecido en el mundo a partir de 1900. Por cierto, este erudito señala, a medida que la matemática evoluciona se dilata y se contrae como los modelos del universo de Lemaitre, E.T. Bell, los grandes matemáticos, en el capítulo Poincaré, el último universalista. Esta observación viene a confirmar nuestra concepción descentralizadora-centralizadora en la evolución de los sistemas naturales y por tanto de los descubrimientos que en ésta se hacen. La inútil curiosidad, ¿para qué sirve la curiosidad? Este vocablo se entiende a menudo como fisgoneo, indiscreción. No seas tan curioso, le espetan a mucha gente. Y así, según esta norma, se crían nuestros chicos.
Hay que ser discretos, serios, estereotipados. No rompas las normas ni las buenas costumbres. Pero, ¿qué son las buenas costumbres? No mentir, no robar. Y a veces decir una mentira es salvar una vida. Y a veces robar no es un pecado como en el caso de Jean Valjean, todo lo contrario, si no roba mata a su hija. Porque buena costumbre es ser siempre atrevido y mirar la espalda de las cosas. Buena costumbre es desconfiar de lo que parece ser y encontrar lo que realmente es. Buena costumbre es cuestionar todo y no describirlo según se lo han contado a uno. Si miras el cielo, encuentra los rostros que forman las nubes y pregúntate por qué son grises cuando se llueven. Si miras la tierra, encuentra los frutos de las hierbas silvestres. Si miras el mar, no digas que es azul, eso no sirve para nada. Descubre dónde es azul verdoso, azul rosa, azul negro y trata de averiguar por qué se ven esas tonalidades. Si miras las aves, curiosea por qué los cuervos son negros y las gaviotas son blancas. Si miras los animales, intenta entender por qué hay osos negros y osos blancos. Hazte curioso y te harás un hombre de bien. Si miras las aves, curiosea por qué los cuervos son negros y las gaviotas son blancas. Si miras los animales, intenta entender por qué hay osos negros y osos blancos. Hazte curioso y te harás un hombre de bien. Y la curiosidad no nace, la curiosidad se adquiere. Y como se adquiere, hay que enseñarla. Cuando un niño de 2 años pregunta o por qué, jamás hay que responderle porque sí, al contrario, te está dando la oportunidad para que lo hagas curioso, él siente ya curiosidad. Induce su respuesta. Si un niño de 7 años pregunta cómo se forman las nubes, no lo conviertas en estúpido respondiendo que se forman con el humo de los cigarrillos, porque de esta forma te despeñas tú en la estupidez. Toma a tu hijo de menos de 5 años, probablemente la edad más importante y desaprovechada, y enséñale que las nubes se ven negras porque se cargan de agua, y llévalo a algún riachuelo y pregúntale de dónde sale toda esa agua mientras lo haces. Mirar el cielo. Enséñale las flores de las hierbas, los frutos en que se convierten y compáralos con los frutos de un árbol, que se dé cuenta que todo es lo mismo, que intuya la existencia de leyes naturales. Si has de reparar una licuadora no te cuesta trabajo enseñarle, no a repararla, sino a que descubra lo que tiene dentro, que entienda su mecanismo por sí mismo y ya podrá él repararla solo cuando sea capaz. Y en el caso de los maestros, ¿qué decir? ¿De qué sirve enseñar un mapa si no haces mención a las diferencias en las costumbres de sus habitantes que son, parcialmente consecuencia de esa misma geografía que estás enseñando? ¿De qué sirve mostrar cómo se resuelve un ejercicio de matemáticas si no preguntas por qué hay que dar ciertos pasos? Albert Einstein afirmó que no era él una persona tan inteligente como los demás pensaban, pero sí profundamente curioso. Y lo era porque su padre lo inducía. Le mostró una brújula a la edad de 4 años y él se asombró de que la aguja se moviera sin que nada la empujara. Y de adolescente su tío le enseñaba los nacientes mecanismos eléctricos del negocio familiar. Invenciones muy interesantes para él. El padre, el tío, movieron la curiosidad del hijo. Y la curiosidad duró toda su vida. Por lo cual, de adolescente, sintió la curiosidad de saber qué pasaría si alguien se empareja en la carrera con un rayo de luz. Por esa época estaban en boga las mediciones de la velocidad de la luz. Maxwell había demostrado que era una velocidad limitada. Tal vez pensando en las carreras de caballos o algo semejante. Maxwell había demostrado que era una velocidad limitada. Tal vez pensando en las carreras de caballos o algo semejante. Imaginó a una persona corriendo parejo con el rayo de luz que sale de un foco. Ese fue su Uroboros. Y, eureka, se dio cuenta que si eso pasara desaparecería la luz para esa persona, porque al mirar hacia el rayo este no llegaría a su ojo. O sea, desaparecería la energía radiante para esa persona. Y como conocía también el principio de conservación de la energía, concluyó que ésta no puede desaparecer, por lo cual nadie, nada, puede igualar la velocidad de un rayo de luz. Y como las cosas tienen diversas velocidades, sería absurdo suponerle a la energía radiante velocidades relativas a algo. Tendría la luz velocidades tan diversas como las diversas velocidades que cada objeto tiene. Los científicos que trataban de medir la velocidad de la luz respecto a la Tierra estaban equivocados. Esa velocidad no podía ser respecto a nada. Era absoluta.
Apareció en esa mente juvenil el meollo de la relatividad especial. Lo principal. Lo demás era nimio, solo aprender matemáticas. Y ahora podemos preguntarnos, si en aquella mente infantil no hubiese nacido esa profunda curiosidad, ¿Alberto hubiera sido Einstein?